Buenos días. Qué bueno empezar la jornada estudiando la Biblia. Hoy Deuteronomio capítulo 18 me gustaría que empecemos la lectura desde el versículo 9. Dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Realmente estas son prácticas que aún hoy el mundo persigue. Nosotros como cristianos no podemos ir al horóscopo, no podemos andar sobando o pasando el huevo a los niños, no podemos estar confiando en la lotería. Dice el verso 12, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. El verso 14, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido el Señor tu Dios. Si yo confío en el Señor, debo ir en pos de Él y entregar mis problemas y mi vida a Él, sabiendo que es el dueño de todo cuanto existe. En el versículo 1 del capítulo 18, ahora vamos a hablar acerca de los levitas. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas al Señor, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, el Señor es su heredad, como él les ha dicho. Los levitas, como ya vimos en otros capítulos, vivirían en todas las tribus, en ciudades específicas, en cada una o en medio de las tribus. Ahora, Moisés recuerda al pueblo esto, que ellos debían permanentemente estar dedicados al sacerdocio y por ello el pueblo tendría que dar una porción para ellos. Verso 3 dice, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas les darás. Porque le ha escogido el Señor tu Dios de entre todas las tribus para que esté para administrar en el nombre del Señor, él y sus hijos para siempre. Hoy, por eso, quienes nos dedicamos también al servicio a la causa del Señor, vivimos de la causa del Señor y debemos también obligatoriamente dedicar todo nuestro tiempo para Dios. El verso 6 dice, y cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que el Señor escogiere, ministrará en el nombre del Señor su Dios, como todos sus hermanos, los levitas que estuvieron allí delante del Señor. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Eran derechos que tenían los levitas. Y recordando esto, Moisés pertenecía a la tribu de Leví. Y ahora, desde el versículo 15, él le dice al pueblo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Moisés está prácticamente profetizando, claro, que el Señor le había dicho que un día levantaría un profeta como él. ¿Qué se refería Moisés al decir como yo? Es decir, un profeta que podría ver como vio Moisés a Dios y conversar con Dios cara a cara. En Éxodo 34, versículo 10, usted puede leer al respecto. Conforme a todo lo que pedisteis al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios. Y el Señor me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. En Juan capítulo 1, versículo 21, a Juan el Bautista le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Y Juan radicalmente dijo, no, que él no era el profeta. Pero cuando vinieron a Jesús, en el capítulo 6, verso 14 del mismo libro de Juan, la gente dijo, verdaderamente este es el profeta. Y termina este capítulo con esta advertencia ante todo aquel que venga o que vendría
a hacer profecía de parte de Dios. Dice, cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Si el profeta hablara en el nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere palabra que el Señor no ha hablado, con presunción lo ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Hoy en día hay mucha gente, hay muchos falsos profetas allá afuera diciendo que Cristo viene en una fecha específica, hablando cosas y profecías que no están acorde a la palabra del Señor. A los tales no temas, porque la profecía del Señor nos la dio. Tenemos el espíritu de profecía y estamos esperando que Cristo vuelva. Que el Espíritu Santo y el Señor te bendiga en este día.